Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 25 de nuestro curso de geometría. Vamos a ver este teorema que indica lo siguiente. La bisectriz perpendicular de un segmento contiene todos los puntos equidistantes de los extremos del segmento. Bueno, para la prueba vamos a considerar una línea o Y que sea la bisectriz perpendicular de un segmento AB. Y vamos a tomar un punto que esté en esa línea, que es la bisectriz perpendicular de este segmento, y un punto C que no esté en esa línea, que recuerde que es, repetimos, la bisectriz perpendicular de un segmento. Pues mira aquí lo tenemos ilustrado. Estamos considerando la línea OY, que es bisectriz perpendicular de este segmento, o sea que lo toca en su punto medio, lo interseca en su punto medio. Y yo estoy tomando este punto P en esa línea OY y quiero ver que la distancia desde aquí hasta aquí es igual a la distancia desde aquí hasta aquí. Y estoy tomando otro punto C que no está en la línea, que es esa bisectriz perpendicular de este segmento, y quiero ver entonces que la medida de este segmento desde C hasta A va a ser diferente que la medida de este segmento desde C hasta B. Y eso es lo que decimos aquí, ¿ves? Queremos ver que la medida de P hasta A es igual a la medida de P hasta B, mientras que la medida desde C hasta A va a ser diferente a la medida desde C hasta B. Bueno, por definición de la bisectriz de un segmento. La bisectriz de un segmento, recuerda que es una línea que cruza al segmento por su punto medio. Pues particular, la bisectriz es perpendicular, ¿verdad? También dividirá a este segmento AB, el cual él es bisectriz perpendicular en dos segmentos que miden lo mismo, ¿ves? O sea que la medida del segmento AO va a ser igual a la medida del segmento BO. Este segmento AO mide lo mismo que este segmento BO. Y lo hemos indicado de esa manera, para indicar que miden lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahora yo digo, en el triángulo AOP, ¿cuál es el triángulo AOP? Este que está aquí, AOP. Y en el triángulo BOP, que es este otro, el BOP, el segmento OP es un lado que está en común a los dos. Efectivamente, este segmento OP es un lado de ese triángulo de acá, y es lado también de este triángulo de acá. Por lo tanto, mide lo mismo en los dos triángulos. O sea que podemos decir que este lado OP es congruente con ese mismo lado OP. Ese lado OP en el triángulo de allá es congruente con ese lado OP en el triángulo de acá. Bien. Pero entonces, ahora yo digo, por lo tanto, el triángulo OP, ese triángulo que estábamos considerando, del cual hablamos, el lado OP, este que está aquí, va a ser congruente con este triángulo BOP. ¿Por qué? Porque fíjense que esos dos triángulos, son dos triángulos rectángulos. Tienen un ángulo recto aquí, ¿eh? Este triángulo rectángulo de allá, y este de acá también un ángulo recto. Así que los dos son triángulos rectángulos que tienen estos dos lados congruentes. Y recuerden que en la lección pasada demostramos un corolario que decía que si dos triángulos rectángulos tenían dos de sus lados congruentes, automáticamente esos dos triángulos rectángulos iban a ser congruentes. Bueno, pues si esos dos triángulos son congruentes, en consecuencia, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, recuerden que las partes correspondientes de dos figuras congruentes, como son dos triángulos congruentes, son congruentes. Así que, por lo tanto, el tercer lado de este triángulo AOP va a ser congruente al tercer lado de este triángulo rectángulo BOP, ¿verdad? Porque los dos triángulos son congruentes, todas las partes correspondientes son congruentes, y estas partes correspondientes con esta pues son congruentes. Y fíjense que eso es lo que dijimos aquí, que la medida del segmento PA, este segmento que está aquí, este lado de ese triángulo AOP de acá, va a ser igual a la medida de este lado PB de ese lado en el triángulo rectángulo de acá. ¿Ves? Pero fíjense que esa era una de las cosas que yo quería demostrar, que el segmento PA medía lo mismo que el segmento PB. ¿Ves? Así que hacemos esta parte. Bueno, nos falta ver que la medida del lado sea de este segmento, de ese punto que no está en la perpendicular, dice que es perpendicular de este segmento, hasta los extremos del segmento, son diferentes. ¿Cómo lo haremos? Bueno, primero lo que vamos a observar es que si ahora yo considero, fíjense que yo considero aquí dos triángulos que resultaron ser rectángulos, ¿verdad? Triángulos rectángulos, porque tenían un ángulo recto. El triángulo AOP, el AOP, y el triángulo BOP, ¿verdad? Bueno, pues si ahora yo considero estos otros dos triángulos, si consideramos los triángulos AOD,
A o D. Ahora este que está aquí. A o D. Y el otro, el B o D. Y B o D, el triángulo B o D, veremos por una argumentación semejante que la medida de AD, o más bien de DA, va a ser igual a la medida de DB. ¿Ok? Miren. Si yo ahora considero el triángulo AOB, recuerden que ahorita consideramos el AOP. Y ahora considero este. Y este otro, el BOD, son los dos que estamos considerando. Y fíjense que son también dos triángulos rectángulos, porque ambos tienen este ángulo recto. Cada uno de ellos tiene un ángulo recto. Entonces, ¿qué podremos decir? Bueno, primeramente estos lados, en los dos, esos dos triángulos ahora más grandes, son congruentes porque esta es la bisectriz de este segmento, divide ese segmento en dos segmentos iguales, ¿verdad? Y este lado es común a los dos, pues es congruente en los dos. Así que ese triángulo rectángulo de allá es congruente a este triángulo rectángulo de acá porque tienen este lado y este lado, y este lado y este lado congruentes. ¿Sí? Los triángulos rectángulos que tienen dos lados congruentes son automáticamente congruentes. Por lo tanto, por ser también entonces partes correspondientes de triángulos congruentes, este segmento va a ser congruente con este segmento. Así que vamos a indicarlo aquí. Este segmento va a ser congruente con este segmento. Entonces yo digo, ahora note que la medida del segmento CB, la medida de este segmento, va a ser menor que si yo sumo la medida de este segmento CB más la medida de este segmento DB. ¿Por qué? Porque la distancia más corta entre dos puntos es la medida del segmento que los mide, que nos tiene como extremo, perdón. Y si yo tomo esa medida, que hace la más pequeña, la distancia más pequeña entre C y D, y C y D, perdón, entre C y D, va a ser menor que si cojo la medida desde aquí hasta aquí más la medida desde aquí hasta aquí. Este camino es más largo que este. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo ahí. Vamos a marcar esta igualdad que yo coloqué aquí, 1, y esta desigualdad que yo encontré aquí, 2. Y ahora yo digo, si sustituimos uno en 2, obtenemos lo siguiente: que la medida del segmento CB será menor que la medida del segmento CD más la medida del segmento DB. Pero aquí me dice que la medida del segmento DB es lo mismo que la medida del segmento DA. Es lo mismo que la medida del segmento DA. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo yo aquí en el lado derecho? La medida de este segmento CD más la medida de este segmento DA. Y si yo sumo este segmento, la medida de este segmento más la medida de este segmento, me da la medida del segmento completo. Así que la medida del segmento CD más la medida del segmento DA es lo mismo que la medida del segmento CA. ¿Sí? Entonces, o finalmente más bien, podemos decir, finalmente, por el postulado de los segmentos componentes, la desigualdad anterior se convierte en lo siguiente: que la medida
del segmento CB, la medida del segmento CB será menor que la suma de estas medidas de los segmentos que hemos encontrado con la medida del segmento CA. Este segmento CD más este segmento DA da la medida completa del segmento CA. Y fíjense que eso era lo otro que yo quería probar, que estas medidas desde aquí hasta aquí y esta medida desde aquí hasta aquí eran diferentes. ¿Y qué hemos encontrado? Que efectivamente son diferentes. En particular encontramos que esta de CB es menor que esta de segmento CA. Y ahí tenemos una demostración completa del teorema. Cualquier punto que esté en la bisectriz perpendicular de un segmento esté equidistante de los extremos del segmento. Y cualquier otro punto que no esté en la bisectriz perpendicular de un segmento no es equidistante de los extremos del segmento. Bueno, vamos a ver entonces este corolario. ¿Okay? Es una consecuencia directa de este teorema. Dice así: dos puntos que queden equidistantes de los extremos de un segmento determinan la bisectriz perpendicular de ese segmento. Recuerden copiar las demostraciones de estos teoremas. Así que si quieren dar pausa al video para que puedan copiar esa demostración que llegaba hasta aquí, la del teorema anterior. Y vamos a ver ahora la demostración de este otro teorema, que es un corolario, porque es un teorema que es consecuencia directa de este teorema que acabamos de demostrar. Mire la prueba. Bueno, dice que estos dos puntos están equidistantes de los extremos de un segmento. Pues el teorema que acabamos de demostrar dice que la bisectriz perpendicular contiene a todos los puntos que están equidistantes de los extremos de un segmento. Así que estos dos puntos por el teorema anterior estarán en la bisectriz perpendicular del segmento. Pero recuerde que había un postulado que decía que dos puntos determinaban una sola línea. Por dos puntos nada más puede pasar una línea recta. Así que si esos dos puntos están en la bisectriz perpendicular de ese segmento y esos dos puntos determinan solamente una línea, pues esa línea que determinan ellos es la bisectriz perpendicular de ese segmento, que es lo que dice aquí. Pero como dos puntos determinan una sola recta, la que ellos determinan será la bisectriz perpendicular del segmento donde ellos están, porque lo acabamos de indicar, ¿verdad? Que si son equidistantes desde los extremos de un segmento, tienen que estar en la bisectriz perpendicular de ese segmento. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Seguimos ya mismo en la segunda parte. Nos vemos entonces.